Ok, entonces vamos a ver física. Bien, ¿qué sabemos de física? Bueno, que tiene por objeto de estudio o objeto de conocimiento a la materia. Y lo que pretendemos conocer de la materia son los fenómenos. Por eso le llamamos fenómenos de la materia, es decir, aquellas manifestaciones en alguna forma de energía. Bueno, dentro de esos fenómenos vamos a empezar a describir el fenómeno de movimiento. Vamos a ver qué es el movimiento y cómo se empieza a describir en física. Bien, el movimiento va a ser estudiado dentro de la física por lo que conocemos como mecánica. Bueno, pero para que algo se mueva, tiene que hacerlo en dos partes. Eso nos lleva a que la mecánica se divide en cinemática y vamos a entender a la cinemática como los elementos que describen al movimiento, ¿ok? Pero el movimiento tiene dos partes, uno es la cinemática y el otro es la dinámica. Y la dinámica vamos a entender como las causas del movimiento. Entonces, por una parte tenemos los elementos que nos permiten describir al movimiento y por otra parte las causas del movimiento. Ahora, para poder entender qué es el movimiento o estudiar el movimiento, lo primero que tenemos que hacer es describir qué es el movimiento. ¿Ok? Bueno, ahora, antes de hacer esa descripción del movimiento, vamos a aclarar que conocemos tres mecánicas. Las tres mecánicas tienen que ver con aquello que se mueve o lo que entra en movimiento o lo que está en movimiento. Bueno, por una parte tenemos a la mecánica clásica, también conocida como mecánica newtoniana. ¿Qué? Porque fue desarrollada principalmente por Newton, mecánica newtoniana, ¿sí? En la mecánica clásica lo que se mueve es un cuerpo, ¿sí? Es decir, una masa. Luego tenemos la mecánica ondulatoria, ¿sí? Aquí lo que se mueve es una onda, ¿ok? La descripción de una onda. Esto tiene que ver con una frecuencia. Y por tercer lugar, la mecánica cuántica. Esta mecánica cuántica lo que se mueve es la energía, ¿sí? Y para ello utilizamos lo que conocemos como la ecuación de Max Planck, que es su constante por la frecuencia. ¿Ok? Entonces, aquí hacemos hincapié en la energía como un movimiento que se mueve en forma de paquetes, como paquetes de energía. En latín, esto se comprende como una cuanta, un quantum, ¿ok? Un quantum es un paquete. Entonces, la energía se mueve en forma de paquetes, es decir, su movimiento no es continuo, sino que tiene un movimiento en forma de paquetes. Bueno, la mecánica que nosotros vamos a estudiar es la mecánica clásica, es decir, vamos a tener un cuerpo, una masa, ¿sí? Y decimos que esa masa entra en movimiento o se mueve. Entonces vamos con la primera parte, la cinemática.
Ahora, ¿por qué decimos que una masa se mueve y tiene dos partes? Pues para empezar, porque existe un movimiento, o sea, el cuerpo va a tener un movimiento. A ver ahí. Todavía no hemos dicho que es el movimiento, apenas lo vamos a describir. Pero el movimiento no se da por sí mismo, sino que hay algo que provoca el movimiento. Ese es un empuje. Tiene que haber un empuje. ¿Sí? Y esto es muy intuitivo, es decir, ya lo tenemos totalmente arraigado en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando vemos un objeto que nunca ha sucedido, a mí jamás me ha sucedido, ¿sí? Pero siempre hemos escuchado que hay personas que dicen, es que algo se movió y les asusta. ¿Por qué les asusta? Por esto, porque ningún objeto se mueve por sí mismo. El movimiento de los objetos por sí mismo es imposible, ¿ok? O al menos dice la física que es prácticamente imposible que un cuerpo se mueva por sí mismo. Bueno, ya no lo dicen así, ahora existe la espontaneidad, es decir, la probabilidad que se mueva por sí mismo es prácticamente infinita, o sea, no se puede mover por sí mismo. Y eso es lo que asusta, porque si intuitivamente aceptamos la idea de que un objeto no se puede mover por sí mismo, significa que hay una causa, algo lo movió. Y si no encuentro nada racional que me explique el movimiento, y entonces viene el miedo. Todo eso no lo pensamos, viene de manera automática. Vemos que algo se mueve y decimos, y nos espantamos, y entonces vienen todas nuestras ideas, creencias, imaginación y alucinaciones, todo lo que quieran. Pero lo que quiero que quede claro es que tenemos de manera intuitiva perfectamente claro que para que un objeto se mueva tiene que haber una causa. Y entonces tenemos las dos partes. El movimiento en sí mismo, y eso es lo que vamos a estudiar con la cinemática, y las causas que provocan ese movimiento. Y eso lo conocemos como la dinámica. Bien, una vez establecido eso, ahora sí, vamos a tener una descripción de lo que entendemos por movimiento. Vamos a ver qué es o cómo podemos describir al movimiento. Es muy sencillo. Para que nosotros estemos de acuerdo en que un objeto se ha movido es porque ya no está en el lugar donde lo vimos. Eso significa que cambió de lugar. Y entonces podemos definir al movimiento de esa forma tan sencilla, como el cambio de posición de un cuerpo. Y establecemos un cuerpo porque lo que se está moviendo es una masa. Entonces hay un cambio de posición. Y eso es el movimiento. No hay pierde. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una pequeña frase y una palabra que es muy importante. La posición. Y entonces para entender que un cuerpo cambia de posición, primero debemos entender qué es posición. Bueno, lo entendemos como el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio, ¿ok? Hasta ahí va bien, ¿sí? Entendemos a la posición como el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Eso está perfecto, ¿sí? No hay ningún problema. Ya sabemos que el espacio es una tercera dimensión y que los cuerpos están ahí en esa tercera dimensión, en ese espacio, en ese lugar, ocupando ese lugar. Ahí está, en esa posición. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Si a ustedes les piden algo, un libro, les dice, pásame el libro, ustedes van a preguntar, ¿dónde está? Si les contestan, ahí, sí, claro, está en un lugar en el espacio, está ahí, pero hace falta algo más. Y tú le vas a preguntar, sí, pero ¿dónde? ¿Ahí dónde? Bueno, ¿qué es lo que hace falta a el lugar ocupado por un cuerpo? Bueno, hace falta una referencia. Siempre damos una referencia, decimos, está ahí encima de mi escritorio. Y el escritorio y la palabra encima
son referencias que nos permiten llegar a la posición de ese objeto. Entonces necesitamos definir la posición como el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio respecto a un marco de referencias. ¿Ok? Y aquí vienen un poquito los problemas. Ahora, el problema tiene que ver con el marco de referencia. Ay, ¿esto qué le pasó? Se bloqueó. Ahí está. Vamos a ver. Es que quiero acomodar aquí para que... Ahí está. Perfecto. Bueno. Entonces aquí tenemos otra palabra. Marco de referencias. ¿Ok? Entonces, ahora necesitamos describir nuestro marco de referencias. Bueno, podemos usar cualquier cosa para dar un marco de referencias. Si ustedes dan la dirección de su casa, van a dar referencias. Junto a una farmacia, enfrente de la Casa Roja, a dos casas de la esquina, van a dar una serie de referencias. Si queremos decir dónde se encuentra una ciudad, pues vamos a dar referencias. Está en tal continente, en tal país, en tal estado, y entonces decimos, ahí está la ciudad, ¿sí? Si queremos conocer algo en el universo, pues tenemos que dar una referencia. La Tierra está en el tercer planeta, es el tercer planeta del sistema solar, que está en la galaxia espiral, que está en alguna parte del universo, ¿ok? El problema es que como no puedo saber dónde está el universo, tal vez no puedo conocer nada o no puedo conocer la referencia, el lugar de casi nada, ningún objeto. Entonces utilizamos diferentes referencias. Nosotros vamos a utilizar como ese marco de referencias el plano cartesiano. Y entonces el plano cartesiano se va a convertir en mi sistema de referencias. Y un plano cartesiano hace referencia a un punto en el plano. Y ahora sí, puedo tener sin ningún problema un punto, y ese punto es un punto en mi plano cartesiano, un punto XY, ¿sí? Y lo delimito por medio de un vector, una flecha, y ya está. Ya tengo un punto referencial. Bueno, regresemos al movimiento. Entonces el movimiento dice cambio de posición. Ya sé lo que es una posición. Es un lugar en un plano de referencias, en un plano cartesiano. Ahora sí, el movimiento, por lo tanto, es un cambio, ¿sí?, de posición. Y ahora sí, puedo establecer mi movimiento en un marco de referencias como un punto que cambia de posición. Y entonces si estoy en este punto y me muevo a otro punto, ahora sí, establezco mi posición inicial y luego mi posición final, ¿sí? Recuerden que establecemos precisamente esos cambios como una posición inicial y una posición final. Entonces tengo mi punto, vamos a llamarle A, y mi punto, vamos a llamarle B, para poder relacionarlo bien. Y ahora sí, establecemos el movimiento de un cuerpo, de una masa, como el cambio de lugar. Entonces tenemos una masa que se mueve de un punto a otro punto. Entonces tenemos un objeto que se mueve del punto A al punto B. Entonces estamos en el punto A y ese objeto se va a mover al punto B. Cambia de lugar, cambia de posición. Excelente. Ahora, haciendo referencia a la clase pasada, ¿sí?, recordemos que necesitamos establecer los elementos que podemos medir. Bueno, lo que podemos medir de un punto a otro punto es la longitud de esa línea recta que los une. Y a esa línea recta le vamos a llamar distancia. Ya está. Entonces establecemos nuestra primera relación, nuestro primer elemento dentro del movimiento, algo que podemos medir.
y lo que podemos medir es la distancia. Pero nos falta algo más, otro elemento, es decir, otra magnitud. Ya tenemos la primera magnitud, la longitud, ¿sí? Lo que podemos medir es esa longitud. Entonces, la distancia es esa longitud medida entre dos puntos. Pero necesitamos otro elemento, otra magnitud, y esa otra magnitud es el tiempo. Y entonces decimos que el movimiento es la distancia recorrida en función del tiempo. Por eso la escribo así. Está en función del tiempo. Entonces, vamos a definir, ¿sí? Entonces definimos la distancia como la longitud medida entre dos puntos, ¿sí? Ya está, ya tenemos una distancia. El tiempo lo establecemos como la duración de un evento, ¿ok? Bien, regresemos aquí. Entonces, la distancia es una longitud medida y esa longitud medida se mide en segundos. Entonces, la distancia se establece en unidades en segundos. Y el tiempo es la magnitud medida, ¿sí? Ese tiempo es la magnitud medida y eso lo hacemos en segundos. Ay, acá me equivoqué, esto es en metros, perdón. Entonces, la distancia, que es la longitud, se mide en metros y el tiempo, que es la magnitud tiempo, se mide en segundos. ¿Ok? Aquí nos falta una tercera definición que se llama recorrido. ¿Ok? Más bien, se llama trayectoria. Trayectoria. ¿Sí? ¿Qué es la trayectoria? Es el camino que recorre un cuerpo, ¿sí? Ese es el camino, esa es la trayectoria. ¿Qué significa? Que yo me puedo mover de un punto a otro punto, pero no lo hago en línea recta, sino que podría seguir una trayectoria, un camino. Esa es la trayectoria, ¿sí? Entonces seguimos ese camino, seguimos esa trayectoria o ese trayecto. Pero sin importar la trayectoria, la distancia es la misma. Si voy de México a Cuernavaca, me puedo ir por la libre o por la cuota. La distancia recorrida es la misma, pero mi trayectoria, eso puede cambiar. Entonces ahí tengo esa trayectoria. ¿De acuerdo? Bueno, no me interesa la trayectoria, me interesa la distancia recorrida y el tiempo que dura esa trayectoria. Ahora, el siguiente paso es relacionar estos dos elementos. Ya tengo los dos elementos del movimiento. Ahora los voy a relacionar. Bueno, primero voy a quedar de acuerdo que el movimiento es en línea recta. Siempre voy a considerar que mi movimiento es en línea recta. Y entonces voy a ver cómo se comporta esa trayectoria, ¿sí? O sea, esa distancia con respecto al tiempo o en función del tiempo. Entonces, esa distancia en función del tiempo. Y vamos a encontrar dos comportamientos. Uno que le llamamos movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Y otro que le llamamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Cuando revisamos la distancia con respecto al tiempo, vamos a obtener una gráfica que es una línea recta. Si hacemos la distancia con respecto al tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, encontramos una trayectoria curva. ¿Ok? Analizamos estas gráficas y se observa que este movimiento es constante. A esa constante se le llama velocidad. Al movimiento constante. ¿Sí? Y entonces vemos que eso es una constante. La gráfica es una constante. ¿Sí? Mientras que aquí hay un cambio. A ese cambio se le llama
aceleración. Esto es un cambio. Siempre que tenemos un cambio en el movimiento, lo que tenemos es una aceleración, o más bien, la aceleración es un cambio, mientras que la velocidad es una constante, es una relación constante. ¿Cómo se da esa relación? Es decir, esta línea se le llama velocidad a esa línea. A esta curva se le llama aceleración. Bueno, vamos a analizar cada uno de ellos. Ok. Para empezar, decimos que la distancia, ¿sí?, es directamente proporcional al tiempo. Entonces, la distancia decimos que es directamente proporcional al tiempo. Bueno, aquí no me hace caso. Bueno, no tengo el signo de proporcionalidad. No. Oh, qué carajo. No, vamos a utilizar este. Vamos a ver qué le pasó a esto. Ahí está. Decimos que es directamente proporcional al tiempo. Directamente. ¿Ok? ¿Qué significa? Que a mayor tiempo, mayor, ¿sí?, movimiento. ¿Ok? A mayor tiempo, mayor distancia. Pero este movimiento es constante. Por lo tanto, decimos que la distancia respecto al tiempo es una constante. Y esa constante se llama velocidad. Y esto nos lleva, ¿sí?, a establecer una relación matemática en la cual la distancia recorrida es el producto de la velocidad por el tiempo. Y ya tenemos nuestra primera ecuación. Y ahora sí, podemos definir a la velocidad como la distancia recorrida por cada unidad de tiempo. ¿Sí? Y eso nos permite decir que la velocidad está definida como, sí, así, la velocidad está definida como la longitud por el tiempo a la menos 1. ¿Sí? Ay, bueno, a la menos 1. Tiempo a la menos 1. Y esos son metros sobre segundo. ¿Ok? Y ahora sí, tenemos las unidades que son metros sobre segundo y es la longitud por el tiempo a la menos 1. ¿De acuerdo? Eso es velocidad. Y aquí está nuestra primera ecuación. Ahora, ¿qué pasa con la segunda? Con este movimiento. Bueno, pues este movimiento, este cambio se da porque la distancia cambia en el tiempo, ¿sí? Entonces se da el cambio de la distancia en el tiempo. Como la distancia en el tiempo es velocidad, entonces podemos afirmar que la velocidad cambia. Y entonces hay un cambio de velocidad, una velocidad inicial, que va a cambiar a una velocidad final. Y esto lo realiza en el tiempo. Esto se hace en el tiempo. ¿Ok? Ese cambio. Y entonces la aceleración, pues no es otra cosa más que ese cambio. Y entonces decimos que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Y eso es velocidad final menos velocidad inicial en el tiempo. ¿Sí? Es este cambio. La velocidad inicial cambia en el tiempo. Y esta es nuestra relación matemática. Bueno, esto lo escribimos de la siguiente manera, diciendo que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y esta es nuestra segunda
ecuación. Y ahora sí, podemos definir a la aceleración como el cambio de velocidad por cada unidad de tiempo, ¿sí? Y eso nos lleva a decir que la aceleración es la longitud por el tiempo a la menos 2. Y eso se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces queda definida nuestra aceleración, ¿sí? Entonces, lo que estamos encontrando en el movimiento, en la cinemática, es la relación de la distancia que un cuerpo recorre al cambiar de posición. Y eso lo hace en el tiempo, o sea, esa distancia está en función del tiempo. ¿Cómo es esa función? Pues la función es constante. La distancia en función del tiempo es una constante. A esa constante se le llama velocidad. No existe la velocidad. Se le llama velocidad a la relación distancia en función del tiempo. Y entonces lo definimos como la distancia recorrida por cada unidad de tiempo. Y ahora sí, tenemos una ecuación, una relación matemática entre la distancia y el tiempo, y la velocidad es la constante. Es esta gráfica, esta recta. ¿Ok? Pero hay otra forma. Cuando esta función del tiempo no es constante, sino que cambia. Pero ese cambio se da en el mismo tiempo. Y entonces decimos, la distancia que recorre un cuerpo en un tiempo que cambia en ese mismo tiempo. Y ahora sí, a ese cambio le llamamos el cambio de velocidad, el cambio de la distancia en función del tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que la velocidad cambia en el tiempo de una velocidad final, digo inicial, a una velocidad final. Pero este cambio puede ser de menos a más distancia o de más distancia a menos distancia. Es decir, de ir menos lento a ir más rápido o ir más rápido a menos lento. O sea, estar frenando, ¿sí? Pero siempre es de una velocidad inicial a una velocidad final. Puede ser una velocidad inicial mayor a una velocidad final menor, o de una velocidad inicial menor a una velocidad final mayor, pero siempre de la inicial a la final. Y matemáticamente ese cambio es una resta, ¿sí? Entonces, la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Entre el tiempo, o sea, por cada unidad de tiempo se da ese cambio. Y eso es lo que nos da esta ecuación. La velocidad final es la velocidad inicial más el cambio, esa aceleración, ese cambio por el tiempo. Y así queda definida y estas son sus unidades. ¿Ok? Muy bien, entonces con esto terminamos esta pequeña sesión de la cinemática. Entonces ya llevamos la primera parte. La primera parte de la cinemática. Nos falta la segunda parte donde vamos a ver ejemplos de este movimiento, ¿sí? Y las ecuaciones de la cinemática. Entonces la siguiente parte es ver cuáles son las ecuaciones de la cinemática, cómo se hacen estos movimientos, vamos a ver un ejemplo, y algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces terminamos la grabación, detengo la grabación.